puedan ser esparcidas a los hombres. Y que nosotros, Señor, lleguemos a esa estatura para que podamos responder, Señor, a lo que tienes para nosotros. Gracias, Padre, por esa oportunidad. Te pido que tu Espíritu Santo se mueva en plena libertad para que podamos ser edificados, Señor, y que tengamos una fuerza de parte de ti para poder seguir batallando, Señor, hasta ver tu rostro. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Ok. En esta noche, amado hermano, quiero ministrar un tema que ya tal vez en algunas ocasiones anteriores, en algunos de los temas que hemos ministrado, posiblemente haya tocado esa palabra y pueda ser que en algún momento tal vez generalicé algún entendimiento de ella, pero es necesario que nosotros como iglesia, hermanos, estemos conscientes que constantemente vamos a tener guerras, vamos a tener luchas, vamos a tener disensiones, hermano, de muchas formas. Número 1, con el enemigo. Número 2, con nosotros mismos. Número 3, con hermanos. Mire eso. Pero ese es parte del desarrollo que nosotros necesitamos, hermano, para poder evolucionar. Porque, hermanos, no nos podemos quedar en la medida que estamos. No nos podemos quedar en la estatura que nosotros estamos hoy, hermano, aunque usted haya crecido. Porque ¿cuántos han crecido? ¿Cuánto ha crecido usted más o menos? De 1 a 10. Hay algunos que los que le crecen nomás, hermano, es la barba o el pelo, las uñas, ¿verdad? Lo peor es que se la cortan. Pero hay algunos, hermanos, que están creciendo increíblemente. Pero nuestro crecimiento tiene que ser mayor del de hoy. Ala, hermano, pero yo hoy me siento campeón, gloria a Dios. Necesitamos que todavía sigas evolucionando, porque necesitamos llegar a la perfección. Entonces, es muy importante que nosotros como iglesia, hermano, le tenemos que dar nombre o le tenemos que dar resultado al nombre que el Señor nos dio, guerreros de Jehová. No guerrilleros de Jehová, como algunos ahí, a veces en lugar de guerreros, guerrilleros. Hermano, reprendemos a todo guerrillero. Nosotros somos guerreros de Jehová. Y como guerreros de Jehová necesitamos, hermano, puntos estratégicos de parte de Dios para poder mantenernos guerreando. Porque, hermano, le digo algo. En los últimos 2 o 3 meses hemos tenido unas guerras, hermano. Pero ¿sabe qué? Gloria a Dios por eso. Porque va a ser la forma que el Señor nos está enseñando a poder adiestrar nuestra mano para la batalla. Que somos guerreros. Entonces nos va a llover, hermano, y sobre mojado. Pero gloria a Dios, ahí va a ver. Después de un tiempo el Señor nos va a dar un refrigerio y las cosas que necesitamos, hermano, perfeccionar, el Señor las va a ir perfeccionando por nosotros. Ahora, yo quiero hablarles sobre la resistencia en el renuevo. Porque ciertamente estamos en el año de renuevo. ¿Cuántos saben que estamos en el año de renuevo? Muy bien. Entonces ya hemos hablado, hermano, del renuevo. Y si usted ha escuchado a otros ministros hablando del renuevo, viene a ser una proclama que nos da una oportunidad para que nosotros vayamos renovando. Hermano, porque debemos de renovarnos en todo momento. De la misma manera que debemos de madurar, de la misma manera que debemos de crecer en todas las áreas, el Señor nos da una nueva oportunidad para renovarnos todos los días. Porque todos los días, hermano, puede hacer que perdamos alguna batalla. Porque las batallas son diarias. La lucha es diaria. Pero la lucha, dice la palabra, que no es contra nuestro hermano, sino contra situaciones, hermano, espirituales que se dan en los ambientes celestes. Entonces debemos de ir entendiendo bien eso, para que, hermano, no nos estemos peleando con nuestros hermanitos. Y también con nuestra familia, y también en nuestro trabajo, y también, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante. Pero estamos en un año de renovamiento.
Entonces, yo quiero hablarle de la resistencia. La hemos tocado en algún momento. Y la hemos puesto, hermano, como diferente ángulo para tratar de explicar de algunas cosas que nosotros hemos estado estudiando. Pero la resistencia, hermano, es una palabra muy generalizada. Porque de alguna manera resistimos. Ahí va a ver. Ya le voy a ir explicando. Porque esa palabra, hermano, tiene conceptos bien interesantes de los cuales nosotros necesitamos aplicar. Porque si realmente nosotros creemos en Dios y que Dios existe y que nos dio un camino, necesitamos resistir. Entonces, para eso quiero entrar nuevamente a lo que es renovar. Recuérdese que esa palabra renuevo, si usted se va al diccionario, le va a dar dos entradas. Si usted quiere buscar de renuevo o si usted quiere encontrar renovar, porque ese es el verbo de renovar. Entonces, veamos algunas cosas que habla el diccionario. Esto lo voy a hacer para que vayamos nuevamente refrescando, hermano, sobre esta palabra. Por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española le voy a mencionar 6. Número 1, mire lo que dice, pues. Déjeme armar un poquito de colchoncito para que vayamos entrando al tema. Esa palabra renovar es hacer como de nuevo algo. Mire qué bonito. Por eso nosotros cuando estábamos en nuestra antigua vida, hermano, estábamos en tinieblas. Llegamos a esta tierra y por causa del pecado entramos directamente a tinieblas y nuestra alma estaba muerta. Nuestro espíritu estaba desactivado. Entonces no podíamos tener comunión con el Señor. Entonces viene el Señor y hace un acto de renovación. O sea, lo voy a hacer de nuevo. Y para eso, hermano, tiene un punto de comienzo. Mire qué bonito, pues. También volverlo a su primer estado. Miren la forma, yo quiero plantearlo de la forma espiritual, aunque sabemos que esto está en el diccionario. Pero si lo vemos de una forma espiritual, el Señor nos quiere a imagen de Dios. Ese es nuestro primer estado, pero no aquí, sino en lugares celestiales, para donde nosotros debemos de regresar. Esto sería punto número 1. Pero miren lo que dice también en la segunda entrada: restablecer, reanudar una relación que se había interrumpido. Mire qué bonito. También es remudar, poner de nuevo o reemplazar algo. Hermano, porque definitivamente en nosotros hay muchas cosas que no habían, pero ya el Señor empezó a trabajar en ellas. Por eso en este año del renuevo es importante que si habían algunas cosas que tal vez, hermano, iniciamos nosotros a tener, pero tal vez durante el caminar las perdimos, es necesario que las recobremos. Por ejemplo, una de ellas sería la fe. A ver, porque les voy a hablar de la fe. Entonces déjenme entrar por esa vía. No me conteste, pero le voy a hacer una pregunta. Esto es para que usted se vea a sí mismo. Eso es como verse en el espejo, la pregunta que le voy a hacer. ¿Cómo está su fe? ¿Ha evolucionado en su fe o ha involucionado en su fe? Fíjense pues lo que le estoy preguntando. Porque para eso necesitamos, para ver la fe, necesitamos ver obras de fe. No podemos decir tengo fe, sino la forma en que nosotros podemos evidenciar que hay fe, hay obras. No le voy a hablar de las obras de fe ahorita, porque entre ellas está el diezmo y hermano, yo quiero que usted vaya a dormir tranquilo. Pero debemos de saber que la fe es algo extraordinario que todavía no hemos llegado a entender. No a su plenitud. La hemos llegado a entender porque la palabra del Señor constantemente, hermano, nos avisa, nos toca la puerta que necesitamos evolucionar. Pero realmente no creemos en todas las cosas.
Porque si creyéramos en todas las cosas, entonces tuviéramos un temor y dejaríamos de hacer lo malo. Pero en algún momento hacemos lo malo. O puede hacer que hagamos algo que realmente no nos edifique, que no necesariamente sea malo. Entonces debemos de tener cuidado, porque la fe lo que va a empezar a hacer es temor. Y hermano, ¿y el temor de qué? El temor de Jehová. Y el temor de Jehová nos abre las puertas para muchas cosas, sobre todo para pecar. Entonces, si en algún momento estamos como muy activos, hermano, a errar, a pecar, a desobedecer, quiere decir que nuestra fe está muy baja. Por eso es importante que nosotros constantemente necesitamos ser activos en la fe. Hermano, necesitamos ser activos en la fe. Necesitamos ser activos en la fe, porque esa es la manera en que nosotros vamos a empezar a mostrar nuestro crecimiento. Entonces, otra entrada dice sustituir una cosa vieja, oiga eso, o que ya ha servido por otra nueva de la misma clase. Mire todo lo que es renovar, dar nueva energía. Hermano, mire, el hecho de que nosotros, a ver, ¿cuántos recibieron a Cristo como su único y verdadero Salvador? Entonces, ¿por qué a veces no le dan ganas de venir a la iglesia? Entonces, ¿será nuevamente que la fe vuelve? Mire, todo le estamos hablando conforme a la fe. No, hermano, mire, usted sabe muy bien de que yo trabajo. Amén, si trabaje, si hay horas de trabajo. Hermano, el que tiene el madurar en la fe va a saber muy tiempo que hay que darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que dice la palabra. O sea, no puede trabajar 24 horas. Entonces la renovación es muy importante para el creyente. Si no nos renovamos, debemos de saber que en algún momento vamos a tener fallos espirituales que nos pueden costar tiempo perdido, porque podemos perder el tiempo. Podemos hacer lo que dice la palabra del Señor, soñadores, como aquellos soñadores, hermanos, que sueñan, pero en la realidad no pueden realizar porque perdieron su tiempo. Pero el Señor no pierde su tiempo, porque, hermano, aunque hagamos lo que hagamos, eso se escribe, para que en el tiempo, en el día que lleguemos al tribunal de Cristo, se abran los libros y veamos las obras que hicimos en fe. Es más, oiga muy bien lo que le voy a decir, para poder pelear con el enemigo y resistirlo, necesita fe. No, hermano, mira, usted no me conoce a mí. Usted no sabe, hermano, que cuando yo me meto con el Señor y oro, hasta el diablo huye. No, primero quiero ver su fe. Porque si en la fe no está produciendo acá, mucho menos lo va a producir allá. O sea, la evidencia es aquí en la iglesia, con sus hermanitos y sus hermanitas. Y luego vamos a ir viendo la forma en que usted se va desarrollando. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos usted invitaba a la iglesia? Ninguno. Entonces su fe está así. Pero pastor, mire lo que usted me está diciendo, porque yo realmente no tengo tiempo para invitar a nadie. Pero hermano, no en todo momento nosotros nos relacionamos con personas que realmente no conocen a Cristo. En la escuela, en el trabajo, en todo momento. Mire, yo invito. Sí, pero usted es pastor. Pero cuando iniciamos no había nadie. Ni usted estaba aquí. Eran pocos. En el inicio, el Señor, el Espíritu Santo, iba tocando a quien le tenía que hablar del Evangelio. Y de los que le tocó para hablar del Evangelio, ellos llamaron a otros. Y hermano, y así es como se va creciendo. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos en fe para invitar a otros? Porque para eso también necesitamos fe. Si estamos solamente muy enfatizados en lo nuestro, quiere decir que la fe está baja. Entonces hay problema,
Porque cuando la fe no está en el nivel que deberíamos de estar, acorde a nuestros años de creencia, entonces empezamos a tener problemas. ¿Problemas de qué? De resistencia. Ya no le gusta. Se le hace tropiezo lo que se le predica, lo que se le enseña o lo que se le instruye. Es problema. Entonces, la resistencia es bien grosera. Pero hay dos clases de resistencia, le voy a enseñar. La otra es reiterar o publicar de nuevo. Mire qué bonito lo que estamos hablando. Por eso el que está interesado en las cosas del Señor debe de saber de que todo lo que ve es acorde a Él. Desayuna espiritual, almuerza espiritual, cena espiritual, se mueve en lo espiritual, piensa en lo espiritual, hace lo espiritual, contempla en lo espiritual, obra en lo espiritual, todo. Ah, no, pastor, mire, yo creo que eso ya es fanatismo. Pues fíjese que no, porque esa es una obra de parte del Espíritu Santo. Por eso, si realmente, a ver, ¿en cuántos mora el Espíritu Santo? Habría que ver. ¿Usted todo lo relaciona espiritualmente o dependiendo? ¿Cómo lo relaciona usted? Hermano, cuando estamos en la iglesia todos lo relacionamos bien, pero cuando estamos con el novio no lo relacionamos tan espiritualmente. Sobre todo cuando tenemos una relación que no debe ser. Fíjese pues. Entonces, mire, ya vimos eso. Entonces, la única manera que nosotros podemos ser renovados es por medio de Cristo. Pero hay dos cosas que ya hemos visto anteriormente. Le estoy recordando, hermano, porque necesito llevarlo a donde el Espíritu Santo me mostró. Entonces, miren lo que dice ahí en Juan capítulo 15, versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Recuérdense que esa palabra pámpano también quiere decir renuevo. ¿Verdad que estamos en el año de renuevo? Va. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, todos aquellos que ya recibieron a Cristo, no los que recibieron a Cristo, porque todos los que no han recibido a Cristo van a hacer las cosas por ellos mismos y con su propia fuerza. Pero aquellos que ya recibieron a Cristo, oigan muy bien, a ver, ¿todos los que están aquí han recibido a Cristo? Ok, hay algunas cosas que no van a poder hacer si estamos separados de Él. ¿Por qué? Ya le voy a explicar, hermano. Porque a veces nosotros creemos que recibimos a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador y todas las puertas se tienen que abrir porque sí. No, así no es el asunto. Las cosas se van a abrir mientras que nosotros estemos unidos al que nos dio la oportunidad de ¿qué? De renovarnos. Hermanos, de nada nos serviría que tuviéramos una empresa demasiado grande si nosotros no tenemos una renovación de parte de Dios. Porque en algún momento, al hermano, en algún momento no pudiéramos llegar a hacer algo. Porque, mire, por naturaleza nosotros queremos ser campeones. A ver, ¿cuántos quieren ser campeones? ¿Cuántos quieren llegar al éxito? Pero el éxito es tener billete. Eso es lo que nosotros pensamos de éxito. El éxito es de que estemos bien forrados y que no tengamos ningún problema. Pero es que realmente ese es el entendimiento de éxito de los que trabajan y de los que no tienen a Cristo. Porque no necesitan. Media vez tienen dinero, no necesitan. Por eso, ¿de quién? De Cristo, obviamente. Entonces es muy importante que nosotros vayamos viendo. Entonces el Señor nos renueva. ¿Para qué? Para que tengamos salvación. Ahora veamos ahí lo que dice. Esto también lo leímos. Tito 3, 4, 5. Ahí va a ver a dónde lo voy a llevar. Téngame paciencia. Ahora miren lo que es la salvación. Hay dos cosas muy importantes. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Oiga esto, no por obras de justicia, no, porque no hacíamos obras de justicia,
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahora mire lo que dice ahí: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que, hermano, cuando yo acepté a Cristo como mi único y verdadero Salvador, ya me salvé. Sí se salvó. Pero comienza un proceso de regeneración y de renovación. Y hay muchos que se quedan solo en la regeneración, pero no en la renovación. A ver, explíqueme un poquito, por favor, pastor, porque no le estoy entendiendo. Ok, por ejemplo, mire aquí el parto gemelar. Déjeme entrar un poquito a doctrina. A ver, ¿quiénes saben del parto gemelar? Al hermano, solo uno. Y entonces, ¿y la doctrina? ¿Están dando doctrina, mamá? ¿Cómo están sacando? ¿Les está dando cero o no? Porque el que no contesta, cero. Pero pregunta, ¿ha escuchado usted el parto gemelar? No sabe qué es el parto gemelar. No, necesitamos tomar doctrina, amados. Queremos evolucionar, necesitamos, esa es doctrina. Bueno, oiga pues, el parto gemelar, se lo voy a plantear de esta forma, para que lo vayamos entendiendo. El parto gemelar son dos espíritus. Es el Espíritu de Cristo, que es el que viene a resucitar nuestro espíritu. ¿Verdad que sí? O sea, que cuando nosotros, hermano, confesamos a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador, es el Espíritu de Cristo que viene a activar nuestro espíritu por medio de su resurrección. ¿Verdad que sí? Eso es doctrina, usted lo puede chequear en su folleto. Pero el Espíritu de Cristo nos da salvación. O sea, no solamente resucita nuestro espíritu para obtener esa activación con el Padre en un ambiente espiritual, sino que nos da salvación. Eso a causa de la obra en la cruz del madero. ¿Estamos bien? Estamos bien, ¿verdad? Vale. Entonces, luego viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el encargado de regenerar, renovar el alma. Porque el alma, hermano, a causa de que el espíritu estaba muerto, estaba dormido, el alma no respondía. O no responde para aquellos que no han recibido a Cristo como su único verdadero Salvador, porque el Espíritu de Cristo todavía, hermano, no ha resucitado su espíritu. Pero el Espíritu Santo, por eso el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, cuando nosotros confesamos a Cristo, el Espíritu de Cristo se queda en nosotros. Porque, hermano, resucitó nuestro espíritu y comienza, hermano, el receptor espiritual a poder recibir, hermano, la palabra de Dios revelada. Ya no es una palabra logos. Claro, vamos a tener la palabra logos, pero también vamos a tener el rema de Dios. Entonces el Espíritu Santo, por eso se llama un parto gemelar, porque se dan el nacimiento de dos espíritus en nosotros, que vienen a operar para que nosotros seamos salvos. Hermano, es una operación que no es fácil. Entonces el Espíritu Santo comienza la regeneración y la renovación del alma y nos prepara para la boda. Pero entonces muchos en el parto gemelar resucita su espíritu. Pero cuando es de renovación y regeneración, se acortan. Porque el Espíritu Santo tiene que hacer ese trabajo en nosotros para que nuestra alma sea salva. Pero hermano, con eso necesita haber mucho la fe. Hermano, si esto no es cualquier cosa. Por eso es importante que si el Espíritu de Cristo despertó en nosotros,
El Espíritu Santo va a terminar la obra. ¿Y va a terminar la obra para qué? Para que nosotros seamos salvos. Pero hermano, necesitamos ir creciendo. Por eso todo aquel que no se regenera y no renova tiene problemas. Tiene problemas. Tiene problemas porque no crece. Por eso, hermano, el crecimiento, la madurez en un cristiano, hermano, es evidente. No digamos así los hijos de Dios. A ver, ¿cuántos son hijos? ¿Pero qué clase de hijo es? ¿Será un hijo rebelde? Mire, esa palabra ven quiere decir renuevo. Pero esa palabra renuevo también quiere decir hijo. Mire, quiere decir flecha. Pero también quiere decir rebeldía. ¿Sabe qué quiere decir? Arma. Por eso hay algunos hijos que son armas y de guerra. Hermano, si usted busca esa palabra ven, ahí se va a dar cuenta. Por eso nosotros debemos, hermano, dejar que el Espíritu Santo regenere y renueve nuestra condición, porque de lo contrario vamos a tener problemas. Cuando no dejamos que el Espíritu Santo empiece a regenerar y a renovar, entonces resistimos. Y cuando resistimos, nos empezamos a olvidar de la palabra y de las promesas que ha dado el Señor. No, hermano, es que no podemos ser así. Mire, ¿cuántos años tenemos de ser creyentes? Que no se nos olvide lo que ya aprendimos. Hermano, sería una vergüenza olvidarnos de lo que el Señor ya ha hecho en nuestra vida. Es como la mujer aquella insensata, hermano, que ya lo que había armado, lo que ella ya había, hermano, hecho, lo vino a destruir con sus manos. Entonces es necesario la regeneración y la renovación. Eso va al alma. Por eso, hermano, debemos de tener cuidado con las situaciones que están a nuestro alrededor y poder identificar las situaciones espirituales que están pasando en nuestra vida. No podemos dejar, hermano, de hacer cosas o hacer cosas si realmente no estamos viendo la condición espiritual que estamos teniendo. Sería feo que estuviéramos por años perseverando y ya cuando hemos logrado un estatus, una estatura, empecemos a evolucionar. Eso sería muy difícil para nuestra alma, porque entonces regresaríamos nuevamente a algo que el Señor ya regeneró y empezó a renovar. Por eso debemos de seguir adelante. Ahora, situaciones difíciles siempre van a ser. Siempre van a ver. Usted ya lo sabe, lo hemos hablado. Pero entonces comienza la resistencia. Y aquí vamos a ver dos figuras. Mire pues. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 8. Le voy a leer Reina Valera del 60, revisar el 60. Mire lo que dice ahí. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Ok, entonces aquí vemos varios problemas. Volvemos a tocar la fe. El problema es la fe. Ese es el problema de todas las cosas, es la fe. ¿Por qué nos falta fe? Por eso no podemos obrar en la fe, aunque digamos 100,000 veces. Yo lo puedo decir, te voy a castigar. Me vas a repetir, tengo fe 100,000 veces. No importa. No tiene fe, no tiene. Por eso no puede obrar. Por eso, hermano, algunas cosas no se pueden dar espiritualmente. Espiritualmente. Por ejemplo, una persona que tiene poca fe le va a costar perdonar. Alguna persona que tiene poca fe le va a costar obrar. Le va a costar servir. ¿Por qué? Porque no hay fe. Es más, una persona que peca y peca y peca, mermó la fe. Entonces necesitamos ir al comienzo. ¿Qué pasó con la fe? Por eso es importante la administración. Ahora aquí vemos a dos, Janes y Jambres. Ahora, Janes y Jambres son figura. ¿Cuáles serían esa figura?
¿Qué es lo que usted cree que resiste contra Moisés? A ver, ¿qué quiere decir Moisés? ¿Ah? Sacado de las aguas. Entre muchas cosas. Estaba leyendo algo sobre Moisés y quiere decir como extracto. Lo extrayeron. Mire qué bonito. Entonces Janes y Jambres vinieron a resistir. ¿Qué? El agua. ¿Cuál es la figura del agua? Por eso, hermano, mire, la figura del agua es la palabra. Y nosotros venimos a tener una condición de Moisés. Hermanos, nos salvaron por medio del agua, de la palabra. Pero entonces, ¿qué viene? Viene Janes y Jambres. Que sería, mire hermano, tiene muchas figuras, pero una de ellas pudiéramos hablar del cuerpo y la otra del alma. Problemas. La mayoría de los problemas que se dan en la iglesia es por causa del alma. Fíjese que es increíble, claro, hay pecado. En la iglesia hay pecado a causa de nuestros miembros. Pero aparte de ese enemigo está el alma. Es más, Janes, si usted busca ahí, quiere decir el que está enojado, el que se enoja. Y esto tendría que ver mucho con nuestros sentidos, tendría que ver mucho con nuestras pasiones, con nuestras emociones. Por eso, hermano, en el momento que viene la palabra del Señor, hay algunos que se enojan, hay algunos que se molestan. Entonces, ¿qué es lo que sucede con su alma? Involuciona. Por eso, hermano, mire, es importante que nosotros podamos entender lo que el Señor quiere. A ver, ¿qué es lo que el Señor quiere? A ver, ¿qué es lo que el Señor quiere de usted? La verdad. ¿Ah? Ayúdeme a explicar un poquito. Mire, lo que Él quiere es salvarlo. Pero solamente se va a salvar el que llega hasta el final. Pero para eso nos dio herramientas espirituales. Una de ellas, la fe. Pero ese es el primer paso. A ver, ¿en dónde está la fe conforme al tabernáculo? ¿Dónde está la fe ubicada? ¿Ah? En el atrio. Pero si en el, hermano, en el atrio están todos. Dios mío, es el primer paso, nomás pasando la puerta, ahí está la fe. Entonces, ¿por qué no podemos evolucionar al lugar santo? ¿Qué problema el que tenemos en el alma? No podemos evolucionar al lugar santo. Pero si el Señor, el Espíritu Santo ya nos empezó a regenerar, ¿y a qué? A renovar. Pero nos da ese problema. Entonces viene Janes y Jambres, que son la figura del cuerpo y son la figura del alma. Lo podemos tomar de esa manera. Hay otras figuras. Yo lo estoy acentuando a lo que yo estoy predicando. Entonces debemos de saber. Pero una de las situaciones que está tocando ahí y está hablando de corrupción y está hablando de entendimiento conforme a la fe, cero en conducta, cero en fe. No tienen el entendimiento de la fe. Puede ser que conozcan la fe, pero no han entendido la fe, porque las obras los están haciendo reprobos. Por eso es importante que nosotros, hermano, cuando tratamos de resistir algo que sea de parte de Dios, antes de resistir debemos de poner atención si el Señor nos está ayudando para que evolucionemos, o que si de alguna manera nosotros no estamos teniendo en conciencia el entendimiento de que el Señor nos quiere llevar a otro nivel. Cuidado con eso. Puede ser que resistamos, porque también, hermano, nuestro apóstol nos ha enseñado sobre eso. Puede ser que resistamos porque ignoramos el asunto. Cuando ignoramos, resistimos. Mire, realmente, pastor, yo no sé eso, mejor prefiero que no. Y la otra es estar en desacuerdo. Hay gente que está en desacuerdo. Perdóneme. La iglesia no es para que estemos de acuerdo con Él,
sino para que le entendamos a Él y hagamos lo que Él dice. Fíjese que me estoy refiriendo a Él, no me estoy refiriendo a mí, a Él. Ahora, nosotros los ministros lo único que hacemos es exponer, no imponemos. Si imponemos, se acabó la gracia. Estoy haciendo mal trabajo. Bajé de fe, porque el ministro cuando impone tiene poca fe, porque no está teniendo ese temor. El temor de que en algún momento también voy a ser, hermano, justificado. Bueno, entonces todo es en cuanto a la fe. Pero necesitamos hablar un poquito más de la resistencia para que vayamos entendiendo. Por ejemplo, la resistencia proviene del latín resistentia, del verbo resistiré o resistere, que significa, oiga muy bien, dos cosas. Una es firme y otra resiste. Son dos cosas. Dos cosas. Por ejemplo, el resistir como firmeza es estable, fuerte, que no se mueve ni vacila. Oiga eso pues. También quiere decir entero, constante, que no se deja dominar ni abatir. Ese es el firme. Pero también está la resistencia de resistir. Y esa palabra resistir es repugnar, contrariar, rechazar, contradecir. Y la segunda entrada es dicho de una persona que se opone con fuerza a algo. Entonces quiere decir oposición. Entonces hay dos formas de poder verla. Una como firme, que es estable y fuerte. Y la otra, que tiene varias características entre contradecir y oponerse. Por eso, hermano, cuando una persona resiste, puede ser dos cosas. Una, a que se oponga, porque puede ser que no entienda. Hay algunos que se oponen porque no entienden. Y hay otros que sí entienden, pero no quieren hacerlo. Por eso es difícil. Por eso, hermano, cuando entra la desobediencia a algo que ya se dijo, pero desobedece, va a venir la vergüenza. Y hay gente que no puede entender la vergüenza. Por ejemplo, le voy a hablar. Esto es por si algún día le tengo que llamar la atención a alguien en público, usted no se vaya a sentir mal. Sobre todo los jóvenes. Pero dice la palabra del Señor que si alguien, hermano, no entiende, está errando. Dice que la primera vez le llamemos, ¿verdad? Y que como amigo le digamos. Si hay una reprensión. Si hay dos, la segunda vez, dice que se puede traer a otros como testigos y decirle, mira, ya no hagas eso. Pero si continúan a estar haciendo lo mismo, la tercera vez dice que desde el púlpito, hermano, que oigan todos los hermanos, para que entonces tenga vergüenza y pueda entender. Pero eso lo dice la Biblia. Pero puede hacer que algunos no lo entiendan. Por eso es necesario, hermano, que nosotros vayamos entendiendo qué es lo que nosotros queremos resistir y por qué lo vamos a resistir. Ahora, sí estoy de acuerdo, porque hay algunas cosas que debemos de resistir. Por ejemplo, el pecado. No, el pastor dijo que no debemos de resistir. No, hay cosas que debemos de resistir. Y el punto número 1 es el pecado. Ahí va a ver, ya vamos a ir viendo. Bueno, entonces, pudiéramos entender con la resistencia que el que es firme, el estable y el fuerte, evolucionó en la fe. El tapoyón en la fe. Por eso, hermano, mire qué bonito. Aquellos que crecen en fe, hermano, hasta la coinonía se siente de otra forma al que no tiene fe.
Porque el que no tiene fe constantemente va a escuchar carnalidad, 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 carnalidad y oposición. Y por ahí se hacen los chismes. Por ahí vienen las malas lenguas. Por ahí vienen los señalamientos. Pero ese es conforme, hermano, a su pensamiento que no ha evolucionado en fe. Porque el que evolucionó en fe, aún en medio de las situaciones más difíciles, va a decir, gracias a Dios. Gloria a Dios. Aún así un hermano se levantara y le torteara la cara, le pondría la otra. Y si le dieran carga, no la llevaría una mía, la llevaría dos. Pero con fe. Cuando no hay fe, el ojo se vuelve muy crítico. Los oídos pierden la sensibilidad y empezamos a ver lo que nosotros creemos conveniente. Pero el que evoluciona en fe se pone firme. Hermano, ni está viendo a la derecha ni está viendo a la izquierda, sino camina al centro. Nos empujan, hermano, nos pegan, nos ponen tropiezo, resbalamos, pero seguimos caminando. Porque hay fe. Hay fe. El problema es cuando nosotros empezamos a perder la fe, porque el que pierde la fe resiste, rechaza, contradice, se opone. Porque está reprobo en la fe. Entonces, mejor le hubiéramos puesto, ¿verdad? Le hubiéramos cambiado el tema, el nombre del tema, Le hubiéramos puesto la fe. Pero en la realidad, la resistencia y la fe tienen mucho que ver. Es más, en todas las cosas es la fe. Entonces, cuando viene la contradicción, cuando viene la oposición, quiere decir que no hay una fe de tal manera que nos haga entender las cosas que necesitamos hacer o las cosas que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para que crezcamos. Hermano, ¿me estoy dando a entender? Por eso la fe es muy importante. Ahora, la pregunta es, ¿cómo viene la fe? ¿O por dónde viene la fe? ¿O por dónde entra? Oír. Sí, pastor, pero mire, yo vengo a todas las predicaciones. Sí, amén, yo lo felicito, pero también necesita un tiempo personal con el Señor. Eso es lo que lo va a hacer crecer. Lo que lo va a hacer crecer aquí es trabajar con sus hermanitos. Eso, para hacer un equipo en armonía, ¿verdad? Eso es lo que le va a hacer acá. Recibir instrucción aquí, al salir, obrar en ella. Ok, el pastor dijo que nosotros necesitamos en fe. Ahorita voy a ir a leer 10 minutos antes de dormirme y mañana 10 minutos antes de irme a trabajar, 10 minutos en mi break, 10 minutos antes de salir del trabajo, 10 minutos. Hermano, empieza la palabra, empieza a orar. Entonces la fe tiene que ver mucho. Cuando nosotros vemos intereses personales y empezamos a que la iglesia nos empieza a dar tropiezo, cuidado. La fe mermó. Se puso abajo. Que nunca le vaya a pasar eso. Porque usted sabe quién le dio la chamba que tiene. ¿Quién le dio la chamba? ¿Ah? El Señor le dio la chamba. Qué feo, hermano, que nosotros perdamos la fe y que de ahí perdamos oportunidades. Porque le digo algo. Cuando nos empezamos a apartar, recuerda la palabra que decía, apartados de mí nada puedes hacer. Cuando nos apartamos demasiado y nos empezamos muy naturales, el Señor nos da el sustento diario. That's it. That's it. Le voy a decir algo. Si una de las cosas que hace multiplicar, aún así en nuestra economía, es el servicio. Es el servicio. Hermano, el servicio es cansado. El servicio es cansado. Por eso el Señor le reprochó a los fariseos. Ustedes solamente quieren, ustedes señalan a quién sirve. Este limpia, este hace esto, hace lo otro. Y ustedes ni un dedo quieren mover. Esa es la religiosidad. No, nosotros servimos. En el servicio es en donde se empieza a dar la evolución de fe, porque sabemos que algo le agrada a Dios. Por eso dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Por eso,
la posibilidad de que nosotros agrademos a Dios es teniendo fe. Claro, usted sabe que la fe, hermano, es creer algo que no estamos viendo, que tenemos una convicción de que lo vamos a recibir. Pero eso pudiera ser solamente una forma de entendimiento, porque hay varias. Por eso es importante. La fe es importante. Por ejemplo, los que vienen acá y ministran deben de tener un alto concepto y deben de tener una alta medida de fe, para que en el momento que ministren, ya sea en la alabanza, ministrando las ofrendas, ya sea en la danza, hermano, tengan un entendimiento de lo que están haciendo. Es porque fueron escogidos por Dios para hacerlo. Porque, hermano, mire, no todos pueden servir, porque no todos tienen la medida. Pero sí el Señor sabe qué espíritus pueden resistir lo que deban de resistir. Hermano, no cualquiera puede ser pastor. Por eso hay algunos pastores que tiran la toalla, porque todavía no era el tiempo. No pudieron esperar, sino que entraron a tomar un ministerio que no les tocaba, pero todavía no podían resistir las artimañas del enemigo. Y cuando viene les tortea toda la cara, entonces se sienten mal. Hermano, perdóneme, para poder ser pastor, la primera cosa que el Señor empieza a trabajar es el corazón. Porque el pastor no puede odiar, aunque le escupan, le peguen, le torteen la cara, le jalen el pelo, le hagan caras, le jalen las orejas, le saquen la lengua, lo aruñen, lo pateen, lo pellizquen. No podemos guardar rencor. Y entonces cuando a veces estamos, hermano, en lo natural, hermano, perdóneme, ya hubiéramos cerrado la iglesia a causa suya. Sí, hermano, porque estuviéramos enojados. No diría, no, yo no necesito esto. ¿Saben qué? Se cerró. Cada quien que vaya a buscar y que haga lo que se le dé la gana. Allá nos vemos al rato. No, entonces no tenía corazón de pastor todavía. Mi fe era nula. Pero como yo sé que algún día, hermano, voy a estar delante de Él, más me vale. Por mí mismo me exijo, hermano, porque yo no quiero irme a otro lugar. Yo lo que quiero es estar con Cristo. A saber si usted va a creer todas las cosas, a saber si no. Pero yo sí creo y necesito, hermano, hacer lo mejor posible delante de Jehová. De verdad. Ok. Entonces, esta palabra resistir es antitazomai. Pero viendo todas las definiciones, vi a la definición Dyer. Esa definición da dos entradas. Una, que es abordar en batalla contra. Hermano, oiga eso. Fíjese, pues, resistir. Antitomai o antitazomai, palabra griega. Este diccionario le da como ponerse en las filas para batallar. A la mire qué grosero. Por eso, hermano, cuando alguien resiste, es como ponerse en la línea de batalla y decir, órale pues, démonos al hermano. Ese es uno. Dos, oponerse a uno mismo. Mire eso. Híjole, oiga, al hermano, si oponerse a uno mismo, a ver, opóngase usted a usted mismo. No, ahorita voy a salir. No salís. Ahorita salgo, que no te dije. Ahorita voy para adentro. Hermano, eso es como que todas las cosas que nosotros hagamos, eso es lo contrario. Eso quiere decir resistencia. Por eso algunas veces cuando nosotros resistimos, hermano, le pudiera hablar dos cosas muy importantes. Hubieron dos hijos que se opusieron, resistieron a su papá. Hablemos un poquito. Uno de ellos fue el otro hijo del papá del hijo pródigo. ¿Verdad que el hijo pródigo cuántos hijos tenía?
dos: el pródigo y otro que no era pródigo, se quedó ahí, pero resistía al papá. Ya le voy a decir por qué. El otro, que pudiéramos, hay muchos, pero yo no le voy a hablar de dos porque esos fueron los que el Espíritu Santo me estaba mostrando. El otro fue Absalón. Absalón tenía un problema de amargura. Porque primero debe de saber que mató a su hermano. Pero se puso así desde que violaron a su hermana. Y tercero, no podía llegar a ser rey, porque ya el papá tenía propuesto en su corazón que el que iba a ser rey, sucediendo a David, era Salomón. Estaba amargo. Entonces, tanto la rebeldía como la amargura crean resistencia. Ahora, el hermano del pródigo, hermano, se puso rebelde. Porque él empezó a decir a su papá: mira, este se gastó todo el billete y la propiedad que le pertenecía con prostitutas, haciendo todo lo indebido. Pero yo me estuve aquí en casa y ni siquiera un cabrito me pudiste dar para compartir con mis amigos. Y se puso rebelde. Empezó a acusar a su hermano. Por eso ese es el problema, hermano. Cuando nosotros vemos a algunos que tienen necesidad y vienen de regreso, usted sabe muy bien que el padre los arropa, pero hay algunos, hermanos, que no están de acuerdo en eso. Entonces, hablemos de esos dos. El otro hijo del padre y Absalón. Lo puse al revés. El hijo del padre era rebelde y Absalón era amargo. Usted lo puede poner al revés, por favor. Entonces debemos de saber que estos dos resistieron. Uno resistió, los dos resistieron a su papá. Usted sabe muy bien cómo murió Absalón, aseteado. ¿Dónde? En el corazón, en el pecho. Cuando hermano, mire, el papá todavía, David les dijo: tengan cuidado de mi hijo Absalón, ahí lo tratan bien, si lo capturan no lo maten. Hermano, el pueblo no lo quería. En el primer momento que lo vieron colgando, ¿de dónde? Del cabello. Figura de los pensamientos. Cuidado con los pensamientos. Ah, sí, yo voy a hacer eso porque yo no estoy muy de acuerdo. Yo no creo que eso diga la Biblia. ¿Pero por qué no estudia? Yo no creo que eso sea de esa manera. El pastor lo dice porque lo quiere tener a uno. Perdóneme, hermano, yo no quiero tener a nadie, mucho menos a la fuerza. Entonces debemos de saber que la resistencia nos trae problemas. Ahora, mire, mi hermano, mire esto, que esto obviamente no es casualidad. Pero la palabra, oiga pues, en hebreo, la palabra resistir, mire pues, una de ellas es la 7853, que es Satán, que quiere decir atacar, acusar, adversario, resistir. Por eso, si una de las cosas que hace Satanás es resistir. Por eso cuando les digo: ustedes son de vuestro padre, el diablo, es que Satanás es así, hermano. Por eso cuidado con la resistencia. Ah, la resistencia tiene su recompensa. Entonces, hermano, por eso pusimos, cuando estábamos hablando de la palabra griega de resistir, que quiere decir salir a la guerra. Miren lo que dice ahí: atacar. Por eso aquellos que resisten, atacan. Si hay algo que no les gusta, atacan. Si hay algo que no les parece, atacan. Si hay algo que creen que no es conveniente, atacan. O sea, ven la manera de llegar al filo, a la línea de guerra para contraatacar. Ahora, pudiera ser que hubiera resistencia si usted encuentra pecado, si encuentra herejía y si encuentra apostasía. Ahí sí. Esa es una. La otra es Mara. No oiga eso. Que quiere decir amargo. Para rebelarse, oiga, resistir, provocar, amargo, cambiar, ser desobediente, desobedecer gravemente. Mire lo que dice allá: rebelde, o sea, estar en contra. Por eso es muy importante. Cuidado con la resistencia.
Si usted, hermano, si hay algo que le están implicando que hay pecado, necesitamos ver. Por eso hay una mesa que se llama la mesa de ¿qué? De la proposición. ¿En dónde? Eso no está en el atrio. La mesa de proposición está en el lugar santo. Ahí ya no está la fe. La fe evoluciona al lugar santo. ¿A qué? A esperanza. Ahí mire, en el nivel de esperanza, ahí es donde está la mesa de proposición. Ahí sí empecemos a platicar. Pero hay fe. Hermano, nunca se vaya a meter de alegata con algún hermano sobre alguna situación si en la realidad no hay ninguna madurez, sobre todo en la fe, porque lo único que van a ver son trancazos. Si algún día usted cree que hay un hermanito y una hermanita y su fe está abajo, hermano, mejor no se meta. Mire, mejor demos la vuelta y sigamos caminando. Y deje que las autoridades, los líderes lo trabajen. Y no hay problemas. Todo es conforme a la fe, ¿ya se dio cuenta? Por eso el Señor, hermano, mire, allá yo creo que es en 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, chequéame ahí, donde habla del neofitazgo. El neofitazgo es poner a una persona recién convertida a hacer un trabajo, un servicio que todavía no le corresponde. Por eso debemos de tener cuidado con los que están entrando, los que van entrando a la iglesia. Porque hay algunos, hermanos, que todavía no han desarrollado esa fe. Por eso hay veces, hermano, que todavía no se les pregunta si quiere servir. Hermano, yo sé que hay algunos que quieren servir, hay algunos que quieren, hermano, venir delante del Señor, pero tal vez no han dado esa talla de fe. Y hay otros que desperdician la oportunidad, pero eso es conforme a la fe. Por eso es necesario que en cada momento que nosotros tengamos la oportunidad de servir, hermano, aunque sea de recoger la basura. Ahorita que estaba allá en Guatemala, estuve compartiendo en la iglesia del pastor Raulito. Pero ¿sabe algo que sí realmente me admiró? Es que el día martes, a las 3 de la tarde, tienen un servicio de damas. A las 3 de la tarde. ¿Y sabe qué? Que llegan las hermanitas, hermanos, y ellas ministran la alabanza, y ellas están ahí contentas y están sirviendo a las 3 de la tarde, un día martes. Hermano, yo me quedé asombrado porque el bueno, mira, ¿y qué va? ¿Tienen ensayo hoy? No, me dijo, hoy hay servicio de damas. Pero son aquellas mujeres, ay Dios, esas mujeres ni trabajan, que no trabajan. Usted ya ha sido madre que se ha quedado en la casa y que tiene que lavar, tiene que planchar, tiene que hacer de comer, tiene que limpiar. Ese es un trabajal. Entonces, antes que lleguen sus maridos, hermano, entre las 5 y 6 de la tarde, ya llegaron a adorar, a cantar, a exaltar el nombre de Jehová y ¡pum!, recibir la palabra. Entonces, la fe incrementa. Entonces, ya en ellos ya no está la cuestión, no, solo en la noche podemos ir porque solo en la noche tenemos. Y qué bonito. Claro, habrán algunos que dicen, a las 3 de la tarde, ay, no, a esa hora viera cómo hay de calor allá. No, lo siento mucho, yo para eso sí no sirvo. Hoy, en la noche puedo llegar, tal vez el domingo, el sábado sí no, porque el sábado viera que yo salgo muy tarde, cansada salgo yo de ahí. Mano, ¿acaso Jesús dijo, me cansé, por eso no voy a morir por usted? No estoy cansado, por favor, hoy no quiero morir, Padre. Mañana tempranito a primera hora, si querés que me latiguen y de una vez a la cruz. No, perdone hermano, es que no podemos vivir a conveniencia. No podemos vivir a conveniencia. Mire, si cambiamos los días, si cambiáramos los días de predicación, ahí va a ver que después de un tiempo usted tendría problemas para venir, aunque dijera en principio sí. Por ejemplo, a ver, ¿qué le parecería si no tuviéramos culto los sábados? Ya no vamos a tener culto los sábados. Familiar, cada
Cada uno no vamos a tener los sábados porque el sábado es cansado. Pero lo voy a hacer venir, no lo voy a hacer venir, vamos a tener el culto el viernes. Hay unos que dirían, ay no, mejor el sábado, pastor, porque el viernes viera qué trafical el que hay. No, mejor dejemos los sábados. No le gustaría, no le gustaría. Hermano, y yo que le estoy orando a Dios para que tengamos más días de servicio. Claro, los que tienen su fe van a decir, aleluya. Claro, ninguno dijo aleluya, ni amén, gloria a Dios. Pastor, dígalo. No, está bien, yo entiendo. Pero a mí me encantaría hacer más servicios. No, pastor, ¿usted por qué quiere estar pidiendo ofrenda? Fíjese que no, hermano. Mire, aunque trajera o no trajera su ofrenda, diezmara o no diezmara, yo siempre sigo comiendo. Y se lo puedo mostrar. Buena leche, hermano. Fíjese, hermano, que donde más podría comer, no comí tanto. Allá, hermano, tenía chance para comer unos chicharrones, sin necesidad de tener el ojo, hermano, de la que tanto a veces nos friega. Nos molesta, pues, la esposa. Pero sin embargo, ya, hermano, podemos comer tamales, tostadas, chucos, carne asada, a la viera todo lo que se puede comer allá. Pero mire, me abstuve. ¿Ya me vio o no? Ok. Entonces el Señor viene aquí. Ya voy terminando. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto me he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere le endurece. Al que endurece lo hace que resista. ¿Usted sabe que Faraón resistió? Porque le endureció el corazón. Por eso otra forma de resistir es endurecimiento de corazón. Pero eso es de parte de Dios. Porque el Señor ve actitudes de Egipto. Cuando el Señor ve actitudes de Egipto nuestras, y para poder ver el poder de Dios en nosotros, muchas veces nos termina de endurecer el corazón. Y después se manifiesta el poder de Dios. Entonces, por algún tiempo nos toca resistir. Ahora la condenación y la resistencia tiene condenación. Romanos 13:12. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermano, oiga lo que está hablando ahí de la resistencia. Claro, esa es una resistencia negativa. Porque si a algo realmente nosotros resistimos, ¿es a quién? Al que está enfrente. Por eso es muy importante que nosotros tengamos siempre la oportunidad de estar atentos a lo que podemos resistir y a lo que no podemos resistir. ¿Alguien quiere ser condenado? No, ¿verdad? Sería muy fuerte. Se oye feo, hermano. Por eso, a la mejor manera es que nosotros podamos tener nuestro oído sensible y dispuesto a recibir, para que no tengamos situaciones difíciles. Todo lo que nosotros resistamos, que sea de parte del Señor espiritual, nos acarrea condenación. Si el Señor está tratando para que crezcamos, pero si nosotros resistimos, acarreamos condenación. No, hermanos, cuidado con la resistencia. Por eso la palabra del Señor nos dice que seamos obedientes. Pero hay diferentes clases de obediencia. Por ejemplo, está la obediencia a la palabra, está obediencia a los líderes, está la obediencia a sus cónyuges, porque usted también debe ser obediente a su cónyuge. Ojo con esto. Recuérdese que la salvación es individual. El justo no resiste. Ayúdame, papito. No me quiero pasar mucho el tiempo. Ya se pasó el tiempo. Pudiéramos seguir trabajando en esto.
pero tal vez porque le puse ese slice. A ver, ¿cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos justos hay aquí? Pocos, pero hay. El justo no resiste, porque el justo sabe exactamente quién es su justicia. Por eso la importancia, hermano. Eso es lo que dice. Y mire, sin embargo, le voy a leer ese versículo, pero ¿sabe a quién le está hablando ahí? Le está hablando a los ricos, le está hablando a los que tienen billete, porque les empieza a decir: ustedes no saben la condenación que están llevando, porque ustedes no les están pagando al justo, y el justo dice que no está poniendo resistencia. Por eso aquellos hermanos que son justos, cuando vean que algo está viniendo de injusticia de parte de otra persona o de su empleador, hermano, usted tiene que permitir que el Señor trabaje. Porque si está sucediendo eso, quiere decir que está trabajando con usted primero. Claro, va a terminar de trabajar con el que no le paga, pero primero está trabajando con usted para ver su reacción. Porque hay algunos, hermano, que cuando no les gusta algo o les sucede algo, hermano, hay algunos que se portan como impíos y son cristianos. Hermano, eso pasa a todos los niveles. Por ejemplo, hermano, en una ocasión hubo un hermano que le habló a otro hermano y el otro hermano lo empujó y el otro le pegó una manotada y se empezaron a dar. Entonces ahí el Señor los prueba para ver cuál es la capacidad de respuesta en nuestro interior. Por eso el justo no resiste. El justo sabe, porque hay algunos que quieren tener justicia de sí mismos. Es lo que dice Santiago. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por eso, hermano, la resistencia que nosotros vayamos a atender nos va a dictaminar lo que realmente nosotros tenemos y lo que somos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Será que vamos a ser cristianos, hermano, que no tengamos fe? Por eso tenemos problemas. Por eso no queremos ir a orar, por eso no ayunamos, por eso no venimos delante del Señor, por eso no profetizamos, por eso no hablamos lenguas, por eso no tenemos dones. Claro, si el Señor dice sobre todo profeticéis, amén, hermano, yo ya profetizo, pero ¿qué tal? A ver, ¿dónde están los otros dones? Y los dones, dice la palabra, que debemos de anhelarlos ardientemente. El Señor quiere darlos, inclusive la sabiduría. ¿Por qué será que nos dirigimos a veces tan mal? Porque no tenemos sabiduría, no tenemos ese entendimiento. La sabiduría es aquello que nos hace balancear la forma en que nos vamos, hermano, a dirigir, que también es la prudencia. Es la forma en que nosotros vamos a filtrar, vamos a reaccionar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué a veces no lo tenemos? Porque somos faltos de fe. A veces nos queremos escudar con las cosas que nos están pasando. Yo nunca me escudé cuando mis hijos estuvieron enfermos. Cuando mis hijos, alguno de ellos estuvo enfermo, se quedaba la mamá y yo me venía. Y algún día yo me quedaba con ellos y la mamá se venía. Le estoy hablando cuando no éramos pastores, éramos ovejas. Nunca me escudé en ninguna cosa. A menos, hermano, que estuviera operado. Porque sabía, hermano, en mi corazón que había un entendimiento de cuál era mi lugar en la casa de Dios. Y ahora lo transfiero a ustedes para que sepan cuál es su lugar. Ya vamos a estar hablando de eso. Porque cuando nosotros, hermano, tenemos fe, sabemos cuál es nuestro lugar en la casa de Dios. Porque el Señor lo llamó a usted para algo, hermano. Pero ¿sabe qué? Hay muchos de ustedes que están haciendo doble trabajo. ¿Y sabe qué? Yo los bendigo. Yo los bendigo. Hay algunos hermanos que están haciendo doble trabajo, hermano.
A veces están en un departamento, a veces están en otro departamento. Hermano, a veces como que no tuvieran chance para descansar en todo momento, en los ensayos, en la oración, en el servicio de los jueves, sábado y domingo. Constantemente están ahí, están ahí, están ahí. Hermano, les digo, su recompensa tienen. Su recompensa tiene. Es cansado, es cansado. Hasta el trabajar es cansado. Pero en posiblemente no vemos lo económico. Pero va a llegar un día que así como creció nuestra fe, así también vamos a recibir de parte de Él. Y eso para exaltarnos delante de las naciones, delante de la creación de Dios. Amén. Pónganse de pie, oremos. Démosle gracias a Dios, amados. Necesitamos crecer en fe. En fe, ya ha conseguido muchas cosas espirituales que el Señor ha dado en su mano para administrar. Amén, amén, hagámoslo, sigámoslo haciendo. Si tú no profetizas, anhela en tu corazón profetizar. Si tú profetizabas, anhela en tu corazón volver, renovar a profetizar. Si tú anhelabas, deseabas tu felicidad, tu amor por los hermanos, por todo lo que el Señor ha dado, es necesario que lo vuelvas a retomar. No podemos quedarnos como estamos. Estamos en un tiempo crucial. La venida de Cristo es eminente. Demos la talla para que en el momento que se nos llame por nuestro nombre, nosotros podamos dar cuentas por nuestras obras. No te preocupes de aquel que no quiere, que no puede. Ahorita no hay problema. Ellos continuarán su vida. Pero el que tiene fe va a decir, no, voy a seguir haciendo. Yo les he dicho a los hermanos, haciendo sin dejar de hacer. Podemos hacer otras sin dejar de hacer lo que ya estamos haciendo. Ese es el sacrificio. Para entrar en el reino de los cielos se necesita hacer sacrificio. La palabra dice que todavía no hemos ni siquiera, hermano, experimentado el sacrificio al punto de derramar sangre. No, hermano. Nuestros pies nunca han derramado sangre por saltar, por bendecir al Señor con nuestra danza. Nunca, hermano, nuestros labios y nuestra boca ha derramado sangre por cantar. Y nunca nuestras manos han derramado sangre por aplaudir y alabar. Nunca hemos llorado sangre para poder decir que lo hemos alcanzado. Pero sin embargo, hubo uno que sí lo hizo por amor a ti y a mí. A ese es el que venimos a adorar, al que ahora es nombre sobre todo nombre. Su nombre, Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Cantemos. Señor, conoce